La diosa es una vanidosa egoísta y arrogante por su manera de mostrar desprecio hacia los demás y especialmente hacia los rasgos físicos. A pesar de que tenía el poder de la creación, parece preocuparse por cosas triviales como la belleza y desprecia cualquier cosa que considere fea. Esta diosa tiene un estándar de belleza bastante alto, por lo tanto considera a Makoto un ser feo o lo confunde con un semihumano. Por tal razón, la diosa lo odia con bastante fervor y pues está dispuesta a castigarlo o interferir cada vez que se le presenta la oportunidad. En cierta ocasión, la diosa encontró a Makoto y este fue envuelto en una deslumbrante luz bastante intensa y teletransportado directamente a un campo de batalla donde se enfrentaban humanos versus demonios. Makoto no sabía qué estaba haciendo en ese lugar y además había perdido contacto con sus aliados. Allí se encontraba Sofía, la mejor del mundo en el manejo de la espada, apodada la asesina de dragones, y Lancer, un dragón que fue acabado por Sofía, apodado Mitsurugi, ambos los más fuertes del gremio de aventureros. El choque de estos tres combatientes inició lleno de sed de sangre. Los dos aventureros más fuertes pensaban en derrotar a Makoto, puesto que vino de una luz procedente del cielo. Sabían que era obra de la diosa y lo habían invocado en ese lugar. Ellos estaban del lado de los demonios y pensaban que Makoto estaba del lado de los humanos. Tras un largo enfrentamiento, Makoto estaba en modo de peligro. Por lo tanto, al estar en una posición de batalla, mientras se sentía irritable, se quitó los anillos de la mano izquierda y la mano derecha, liberando un poder inmenso y encontrándose en un estado natural. Aunque esta cantidad era baja, no estaba en su capacidad máxima. Curiosamente, de dicho duelo, obtuvo un título en el reino demoníaco por haber exterminado a todo el ejército, tanto de los demonios como de los humanos, y claro que también de acabar con los mejores aventureros. Sin ajustar su poder mágico, la cantidad de energía mágica, que ni siquiera puede ser llamada magia, se había convertido en una gran onda de choque. En el cielo, una luz azul iluminó. Una flecha azul distorsionada abrió un agujero en las nubes. Una ondulación en forma de círculo nació en su interior. La imagen en el cielo era como la de un objeto que caía en la superficie del agua, causando ondulaciones. Esta lanza gigante que perforó en el suelo, toda la tierra misma emitió una luz. El ataque que Makoto lanzó causó un destello azul. Aquellos que fueron alcanzados se convirtieron en esculturas de hielo y luego se convirtieron en polvo. En el sitio se podía ver la devastación, como si el lugar fuera molido, formando un lago y asimismo destrozando todo el campo de batalla. Aunque Sofía y Lancer sobrevivieron, tuvieron que usar un espíritu de agua que impedía sufrir daño, pero solo les sirvió para disminuir el impacto. Desde ese día y de los 10 que milagrosamente sobrevivieron a este trágico suceso, un rumor nació entre los humanos y los demonios. Empezaron a llamar a Makoto como el diablo. Los pequeños rumores fueron respaldados por el lago y se corrió la voz poco a poco en el mundo. Las personas que sobrevivieron al ataque de Makoto decían que el diablo era un hombre guapo y joven, otros que era una mujer de color azul, un hechicero de color rojo, incluso decían que estaba desnudo, pero sin importar la apariencia, el significado de su aparición era la destrucción. Sin duda alguna, sabían que este personaje que atacaba sin discriminar a los semihumanos, humanos o cualquier persona que estuviera en su camino tenía un poder inimaginable. No solo consiguió ese sobrenombre del diablo, sino que fue el único precursor conocido donde hace que los humanos y demonios vivan juntos sin prejuicios. La manera en que al otro día se recuperó de sus heridas, vemos que Mio y Tomoe están tratando de sanar todas sus fracturas y lesiones que se presentaron en su cuerpo. Mio estaba forzando su poder, un hechizo de regeneración, dentro del cuerpo de Makoto, para que sus habilidades se activaran, pero Makoto carece de capacidades curativas y su inmensa aura le estaba impidiendo, hasta el punto de que Mio podría perder sus brazos. Desde que Makoto nació tenía una constitución débil y frágil, pero curiosamente había nacido con la capacidad de utilizar más de un elemento. A Makoto le habían realizado una operación para cambiar el flujo de magia que él tenía, para que la línea de curación pudiera expandirla por todo su cuerpo y poder sobrevivir. Por lo tanto, se tuvo que sacrificar la magia de viento, la mejor afinidad de Makoto, y para poder expandir la línea de curación por todo el cuerpo, Makoto ya no sería capaz de utilizar la magia curativa.
De todas maneras, le quedarían receptores mágicos en su cuerpo para que él pueda recibir hechizos de curación, por lo tanto, sus sirvientas lo rescataron. Por cierto, Makoto se da cuenta del desastre que causó, pero no sabía quién era este personaje al que llamaban el Diablo, y él pensaba en que quería conocerlo. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.